Bueno, sean todos bienvenidos a esta nueva clase. Mi nombre es José Alberto Geraldo y junto a mi compañero Joandris y Yadira estaremos hablando acerca del utilitarismo de venta. Empecemos. ¿En qué consiste el utilitarismo de venta? El utilitarismo de venta consiste en buscar la felicidad sobre el dolor. Por utilitarismo entendemos que son todas aquellas cosas que nos produzcan placer, nos alejen del dolor según ventan. Esta teoría se basa en la moral. Su idea principal consiste en maximizar la felicidad, en maximizar la medida en que una vez sumando todo, el placer sobreempuja al dolor. Según Bentham, debe hacerse aquello que maximice la utilidad. Por utilidad, entendida cualquier cosa que produjese placer o felicidad, y cualquiera que evitase el dolor o sufrimiento. Pensaba que su principio era lo suficientemente bueno como para hacer una reforma política y de hecho planteó varias propuestas las cuales según mejorarían y maximizarían la felicidad entre los moradores. El utilitarismo se caracteriza por la búsqueda de felicidad a nivel social. De esta manera se relaciona con los principios morales que se traducen en la sociedad como normas éticas. Es por ello que se considera el utilitarismo una doctrina ética y filosófica. De esta forma, esta corriente valoriza la cantidad de disminución de dolor por sobre la causa del placer. Por ejemplo, si una medida social es beneficiosa para más personas de las que afecta negativamente, se considera, según el utilitarismo, mejor que una que beneficie solo a unos pocos. Bentham establece que si nuestras acciones promueven la felicidad de aquellas personas implicadas directamente o indirectamente, podremos incluir que son buenas acciones. El utilitarismo, al identificar el bien como el resultado de acción, es una ética teológica consecuencialista. Sin embargo, Bentham es consciente de que todo el mundo no es blanco y negro. Una misma acción no siempre produce únicamente dolor o únicamente placer, sino que pueden producir ambos a la vez. La mayor cantidad posible de placeres para del individuo y su comunidad, de esta forma, las cuales son cualidades, se pueden definir empíricamente, pueden ser aprobadas o rechazadas según su tendencia a aumentar o no la felicidad. Hemos de empezar, por tanto, calculando el valor de todos los placeres y los dolores probables que una acción puede causar, atendiendo a su intensidad, duración, certidumbre, etc. Bentham considera que el utilitarismo es aquello que nos produce placer, felicidad y no dolor. Es aquello moral, él lo consideraba moral, y ético, ya que es una decisión propia del ser humano. Si bien Bentham es considerado el fundador del utilitarismo, este no puede entenderse correctamente sin la labor de quien estaría llamado a ser su sucesor, John Stuart Mill. En el utilitarismo, Mill se propone superar de una vez por todas tanto las diferencias de la primera teoría utilitarista, hechas por quien fuera su mentor intelectual Jeremy Bentham, como ofrecer una respuesta definitiva a los críticos de esta teoría. Sin duda, Mill lleva al utilitarismo a su cima intelectual sin que ello significara, como en otras teorías, radicalizar la primera versión. Las críticas al utilitarismo son muchas. Desde el punto de vista utilitarista, por ejemplo, se puede justificar la tortura o el asesinato siempre y cuando eso sirva para salvar otras vidas. La idea de los derechos individuales y la dignidad humana también pueden entrar en contradicción con los objetivos utilitaristas. Como amante de la libertad que es, Mill se da cuenta de que el bien no puede ser únicamente el bienestar de la mayoría, porque eso podría llegar a desembocar en actuaciones muy poco morales en el caso de que esa mayoría impusiera su criterio y aplastara los derechos de la minoría. Por ejemplo, según la tesis de Bentham, sería legítimo sacrificar a una persona si con sus órganos pudiera salvarse a 5 más. A fin de cuentas, eso haría felices 5 veces más personas. Según esta lógica, podrían defenderse posturas completamente inmorales como la esclavitud.
Mill, como muchos otros, considera esto una aberración y un peligro, de manera que añadió al utilitarismo el concepto de individualidad, una serie de parámetros que garanticen que los derechos de la minoría más pura que existe, el individuo, no sean violados. Cada individuo tiene derecho de actuar de acuerdo con su propia voluntad en tanto tales acciones no perjudiquen o dañen a otros. El famoso "mi libertad acaba donde empieza la libertad de mi vecino". Según esto, en nuestras vidas hay ciertas parcelas de actuación en las que nadie puede entrar. Si una acción llevada a cabo por nosotros solo nos afecta a nosotros, entonces ni la sociedad, ni el Estado, ni absolutamente nadie tiene derecho a intervenir o prohibirla. En cualquier caso, para esto, antes habrá que determinar qué es lo que entendemos por daño. Mill, por ejemplo, considera que la ofensa, algo comúnmente esgrimido para vetar la libertad de otros, no es una forma de daño. Huelga decir que los utilitaristas en general, y Mill más que ninguno, serán grandes defensores de la libertad de expresión. Esta necesaria protección del individuo frente a la tiranía del poder o la mayoría la denomina Mill libertad social, y debe traducirse en una limitación de los poderes del Estado, de manera que éste no pueda meterse en la vida privada de los ciudadanos ni hacer uso de ese poder para beneficiarse a sí mismo. Todas estas ideas permiten comprender mejor otra de las facetas que más famoso han hecho a John Stuart Mill, la igualdad de género, puesto que fue uno de los más activos defensores de la igualdad entre hombres y mujeres, siendo partidario de darles a estas últimas acceso a la educación, al mercado laboral, pues consideraba que esa equiparación de hombres y mujeres solo podría aportar beneficios a la sociedad en conjunto. Mientras que Bentham considera que todos los placeres son iguales y que el único barómetro importante es la cantidad del mismo, Mill cree que esa idea es errónea y que el cálculo utilitarista no puede dejar de lado la vertiente cualitativa de los placeres, esto es, algunos placeres que son mejores que otros. La introducción de este elemento de calidad frente a cantidad será la gran contribución de Mill en este aspecto. Al igual que hizo Epicuro muchos años antes, Mill se hace una pregunta muy relevante. ¿Son todos los placeres iguales? ¿Cuáles son los mejores? ¿Los corporales? ¿Los espirituales? Ambas contribuciones, la defensa de la individualidad y el cálculo cualitativo, serán las grandes aportaciones de Mill a la filosofía utilitarista y que le convertirán en el mayor referente de la misma. Los placeres más elevados del utilitarismo. La réplica de Mill a la segunda objeción contra el utilitarismo, que reduce todos los valores a una sola escala, también descansa en ideales morales independientes de la utilidad. En el utilitarismo, 1861, un largo ensayo que escribió poco después sobre la libertad intenta mostrar que los utilitaristas pueden distinguir los placeres más elevados de lo que son menos. Para Bertrand, el placer es placer y el dolor es dolor. El único fundamento para juzgar que una experiencia es mejor o peor que otra es la intensidad y la duración del placer o el dolor que produce. Los llamados placeres elevados o las llamadas virtudes nobles son simplemente los que producen un placer más fuerte, más prolongado. Bertrand no reconoce una distinción cualitativa sobre los placeres. Si la cantidad del placer es igual, es tan bueno como la poesía. Parte del activo del utilitarismo de Bertrand es que no enjuicie. Toma las preferencias de las personas como son, sin juzgarlas por su valor moral. Todas las preferencias cuentan por igual. Bertrand piensa que es presuntuoso juzgar algunos placeres mejores que otros. A algunos les gusta Mozart, a otros les gusta Madonna, a algunos les gusta el ballet, a otros les gustan los bolos, a unos leer, a otros jugar. ¿Quiénes somos para juzgar? El negarse a distinguir unos placeres superiores, otros inferiores, está liado a la creencia de Bertrand de que todos los placeres tienen el mismo valor, las preferencias en el mismo peso y que no digamos ya considerar la suma de tales preferencias el mayor bien. Pensemos de nuevo
en los romanos, arrojando cristianos a los leones del Coliseo. Contra el sangriento espectáculo se puede objetar que violan los derechos de las víctimas, pero cabe objetar también que no son placeres nobles los que alimentan, sino perversos. ¿No sería mejor cambiar esas preferencias que satisfacerlas? Mill empieza por manifestar su adhesión al credo utilitario, un acto que está bien en la medida en que tienda a promover la felicidad y está mal en la medida en que tienda a producir lo contrario de la felicidad. Por felicidad se entiende placer u ausencia de dolor. Por infelicidad se entiende dolor y privación de placer. Se afirma además la teoría de la vida en que esta teoría es de la moral. Se fundamenta a saber que solo el placer y el estar libre de dolor son deseables en cuanto fines, y que todo lo que es deseable, bien por el placer que éste inquiere, por ser un medio para la promoción del placer y la prevención del dolor. Aunque recalque solo importa el placer y el dolor, Mill reconoce que algunos tipos de placer son más deseables y valiosos que otros. ¿Cómo podemos saber qué placeres son cualitativamente superiores? Mill propone un criterio simple de dos placeres. Si hay uno que es el preferido por todos o casi todos los que lo han experimentado, los dos, sin que mide sentimiento alguno de que tiene la obligación moral de preferirlo, ese será el más deseable. Este criterio tiene una clara ventaja: no se aparta de la idea utilitaria de la moralidad, descansa por completo y simplemente en nuestros verdaderos deseos. El único indicio de que puede haber algo más deseable es el que realmente sea deseado por la gente. Pero como forma de distinguir cualitativamente entre los placeres, este criterio vulnerable ante alguna objeción evidente. ¿Acaso no ocurre a menudo que preferimos los placeres cualitativamente inferiores a los superiores? ¿No preferimos a veces tumbarnos en el sofá y ver series en televisión a leer o a ir a la ópera? ¿No es posible preferir esas experiencias poco exigentes sin tener que considerar particularmente valiosas?